Bueno, el día de hoy tenemos como ponente al maestro Rodolfo Cermeño y también tenemos unos invitados externos a lo que sería nuestro proyecto, que es el Sabueso de Platón. Nos acompaña Ikram, ahí le insertas que es el consejero de arqueología, y Vale, de psicología. Y bueno, también nos acompañan del equipo, pues está Lalo, está Aarón y estoy yo. El tema de hoy es la segunda parte de lo que comenzamos con el podcast en el tema de psicoanálisis. En esta ocasión, y como la fecha lo amerita un poco, lo vamos a enfocar más en el amor. Y el título para esta intervención es Psicoanálisis del amor, porque amamos a quien amamos, lo que amamos, perdón. Y pues bueno, no sé, si quieran decir algo antes de comenzar con la pregunta introductoria, díganmelo. Pues simplemente es un gustazo acompañarnos y creo que, bueno, sobre todo espero que sea una charla muy amena y que podamos compartir puntos interesantes. Sí, creo que lo importante es eso, ¿no? Como intercambiar, discutir, deconstruir esta cosa del amor romántico. Sí, y justamente ahora que menciona el tema de amor romántico, como tal ese concepto, quisiéramos empezar la plática con una pregunta. Y nos gustaría que, bueno, sí, si pudiéramos hacer una intervención 2 o 3 personas con la respuesta a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, para ustedes o para nosotros, ¿qué es el amor? O sea, ¿cuál es nuestro concepto de amor o lo que nosotros definimos como amor? Lo dejo ahí. Bueno, así de manera muy sencilla, por mis experiencias yo definiría que el amor es decidir compartir un vínculo con una persona, y sobre todo también experiencias. Y esto podría confundirse hasta con amistades, con relaciones familiares, si nada más lo dejo así. La distinción aquí que yo creo que es necesaria mencionar es quizás que ya hay intenciones diferentes, o sea, que se crean vínculos románticos, pero justamente ahora va a ser complicado definir entonces qué es romántico, ¿no? Entonces, porque hay toda una construcción social en torno a esto. Y sobre todo, si seguimos toda la historia que ha pasado desde la prehistoria hasta nuestros días, vemos como el concepto, pues, es diferente, ¿no? Porque antes las relaciones interpersonales, pues, yo como arqueólogo no hay evidencias claras, por ejemplo, en la prehistoria de cuál era la noción de relación amorosa, por así decirlo, porque no hay evidencias. Pero a mí me parece que es más que nada compartir espacio, compartir tiempo, y yo creo que una distinción muy importante es a lo mejor compartir intimidad. Sí, a mí me parece que habría que especificarlo todavía más, ¿no? Porque la gran bronca del amor es que tiene muchos apellidos. Entonces a mí me parece que el amor romántico es en el fondo una opresión de la posmodernidad, ¿no? Yo le pondría el nombre completo, que es amor romántico, monogámico, judio-cristiano, ¿no? Y me parece que esas 3 características son las que involucran un conjunto entonces de expectativas. Es romántico porque implica una conquista amorosa, como si fuese un territorio, ¿no? Es monogámico porque implica la fantasía de una exclusividad, o sea, yo estoy contigo para que para los demás, y tengo que mostrarles que estoy contigo o que estás conmigo, para que para los demás sea ilegal, ¿no? O sea, hay toda una codificación civil al respecto, ¿no? De lo monogámico. Y encima de todo es judío-cristiano, porque es sacramental, o sea, tiene que pasar un rito a través del cual uno diga, claro, nos amamos, porque lo han sancionado los demás, y además es como hasta la eternidad. Entonces me parece que hablamos aquí de esta especificidad de la posmodernidad, que es el amor romántico monogámico judío-cristiano, ¿no? Es como con todas sus letras. He escuchado muchas cuestiones ahorita que lo comentas, sí, y también pudiera entrar esta cuestión de la heterosexualidad dentro de lo mismo que mencionas de amor romántico, judío-cristiano, etcétera, también la cuestión de la homosexualidad.
Sí, porque al final de cuentas, al ser un constructo social, tiene que ver con el tiempo en el que se ejecuta, ¿no? O sea, para los griegos el amor pasaba por otro lugar, ¿no? O sea, por la homosexualidad, no por la heterosexualidad, ¿no? O sea, la mujer era como en tenía otro sitio, ¿no? Yo por eso decía que era una forma de opresión, porque tiene, como toda opresión, tiene un centrismo y tiene una norma, ¿no? O sea, el centrismo es el gamocentrismo, nos hacen creer que lo importante es la constitución de la pareja de dos, ¿no? Y tiene una normatividad que es la heteronorma, de preferencia que la pareja sea constituida heterosexualmente. Entonces, eso es lo que lo hace devenir una forma de opresión, ¿no? Claro, a toda opresión le corresponde una resistencia que serán los activismos, y entonces aquí ya vemos, ¿no? Está ahora el poliamor, la agamia, la anarquía relacional, o sea, y hay un montón de activismos que intentan decir no todo tiene que ser una pareja gamocéntrica como la conocemos ahora, ¿no? Sí. No, bueno, ¿me dejas voltear eso? Sí. Antes de seguir. Está en todo. Sí. Es que yo creo que. Ay, cabrón, para que te sea más fácil. Va. Así da. Simón. No, está bien. No, porque Está antes tenías mejor. la pantalla aquí, Simón. no puedes explicarlo. Sí, podía, pero bueno. Bueno, creo que ese justo parece que el amor es como una especie de construcción como pues ideológica, ¿no? Y qué cosa no lo es, pero el hecho de que tenga como esa cualidad pues hace de que eso se llene de contenido, y un contenido que las personas le damos, ¿no? O sea, y ese contenido, o sea, estoy diciendo cosas muy muy sencillas, os estoy explicando las construcciones en cierto punto de las ideas, pero eso, digamos, esas ideas de fuerza, ¿no? Que tenemos alrededor del amor, alrededor de múltiples cosas que nos incitan a actuar, y que justo crean como una especie de dominación, porque si bien se crean marcos y deber ser, ¿no? Seres alrededor de múltiples ideas, el amor es como una cosa muy particular, porque justo podemos decir que la mayoría de los movimientos modernos, sin decir una cursilería, pero sí se mueven alrededor del amar, ¿no? O sea, los movimientos de la libertad sexual, la libertad sexual de las mujeres, inclusive esto de las nuevas masculinidades y todo este rollo va en el sentido de podemos amarnos distintamente, podemos relacionarnos distintamente, o podemos relacionarnos distintamente con los animales. O sea, ¿por qué otras figuras como ideológicas, como por ejemplo, no sé, o sea, el vestirse bien no rompe tantos límites como el amar a una persona o alguna cosa, ¿no? O el hecho de querer ser dentro del amor y querer ejercer como esta idea dentro del amor, porque esta idea, el hecho de como de ejercerla, hace que tengamos que emplear tanto de nosotros, y que muchas veces si no cabemos en esta idea de dominación como heterosexual, ¿no? Como judio-cristiana, porque ahí sí nos animamos a hacer cosas distintas, ¿no? O sea, porque el capitalismo, si lo queremos ver así, porque nuestros sistemas actuales sí se están moviendo para acomodarse a las cosas que amamos, ¿no? Y por qué no se están moviendo hacia otras cosas, porque se mueven primeramente al bueno. Eso es una ambigüedad, no conozco toda la historia de la humanidad, pero porque en este tiempo, o sea, se están moviendo hacia ese punto, hacia el lado del amor, y por qué no hacia otro lado. Esa es una primera duda que me surge. Y otra segunda pregunta es, pareciera que el amor se llena de muchos contenidos y que cada persona le da su mismo contenido, y pareciera también que todos amamos de una forma humana, ¿no? Todos podemos decir, esta persona ama a esta persona porque hace estas actividades, porque tiene estos sentimientos, porque la mira de esta manera, ¿no? Entonces habría que pensar, o sea, si realmente el amor es un constructo social. Yo creo que aquí tenemos psicólogos, ¿no? Y arqueólogos. O el amor es como una especie de rasgo fundamental del ser humano y revela más de la naturaleza humana en sí misma, ¿no? O sea, a lo mejor me veo muy esencialista en este tiempo, no pasa nada. Me veo muy esencialista en el sentido de que hay una manera de ser del ser humano. Sin embargo, parece que los humanos hemos amado
de la misma forma durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo ven? Pues más o menos creo que respecto a tu primera pregunta tendría que ver mucho en que el humano cae en la amatonorma, en la que el amor romántico es como verdaderamente lo mejor que te podría pasar y lo mejor a lo que puedes aspirar. Entonces siento que también muchas veces, gracias a ese constructo que tenemos de que pues, el amor romántico es lo mejor que hay en el mundo, se empieza a descuidar como otros aspectos de la vida social del humano. O sea, porque el hecho de tener una pareja debería ser como más importante del hecho a tener una familia o un amigo. No sé muy bien, o sea, cómo encaminarlo, pero siento que sí. Estoy buscando las palabras. Que siento que sí, mucho gira alrededor de la pareja. Entonces eso no nos permite ver a otros lados. Si bien recuerdo, tu pregunta era como ¿por qué como que todos los movimientos iban hacia el papel de que tiene el amor? Sí, ese como vamos. Ajá. Y tampoco es como que se critique al amor romántico, pero sino hacer esa pregunta de que ¿por qué tiene que ser lo mejor? O por qué de esa forma. Ajá, o por qué tienes que amar de cierta forma. Sí, porque al final de cuentas, pues todos tenemos un ideal de pareja, ¿no? Ajá. Tenemos un ideal de vida, tenemos un ideal de nosotros mismos, hasta de cómo me quiero ver en la tarde de hoy, ¿no? En el podcast de hoy, cómo quiero lucir, cómo quiero hablar. O sea, parece difícil que no podamos pensar en lo que propiamente se critica del amor romántico, ¿no? Que son moldes que todo el mundo debería de tener, y el que tiene este tipo de molde es el más hermoso, ¿no? Es el más valioso, el mejor. Y eso es justo, está curioso eso, ¿no? O sea, criticamos, pero a la vez replicamos eso. Sí, es que muchas veces da miedo como salir de esa estructura, porque es como, ¿qué van a decir de mí? Y Porque la opresión es perfecta, ¿no? O sea, no te permite salir porque el castigo es quedarte solo. O sea, si tú decides cuestionar el ideal amoroso, que tú lo mencionabas claramente, es la amatonorma, ¿no? Y el gamocentrismo. Entonces nadie va a querer estar contigo, nadie va a querer estar con un limítrofe que no respeta las reglas de convivencias más básicas del ser humano, ¿no? Ahora ustedes dicen, bueno, ¿por qué hay como este ideal? Pues porque se jerarquiza, o sea, porque la gran bronca del amor romántico monogámico judío-cristiano es que se ocupa el tope de la jerarquía. O sea, una vez que alguien consigue pareja, esa pareja es más importante que las amistades, es más importante que los familiares, es más importante que el resto de cualquier otra vinculación. Entonces, en primer lugar, nos la colocan como la más importante, ¿no? Ahora decían, bueno, todos tenemos un ideal de pareja, un ideal de vida. No lo sé, yo creo que es al revés, ¿no? El ideal nos tiene a nosotros. Y siempre estamos pidiendo disculpas porque no somos como el ideal quiere que seamos, ¿no? O sea, por ahí Oscar Wilde planteaba que la vida era la farsa que todos teníamos que representar, con la salvedad de que todos éramos pésimos actores, ¿no? Entonces, el ideal amoroso de Occidente lo tenemos que representar de algún modo y somos pésimos actores para la farsa amorosa, ¿no? Entonces, siempre estamos fracasando, siempre nos estamos culpando, pero nunca estamos cuestionando, ¿pero por qué tendría yo que amar de esa manera, no? O sea, por eso entran los activismos. ¿Por qué tenemos que amar de esta manera? Como si fuese la única, ¿no? O sea, hace falta nada más escuchar los mitos fundacionales del amor occidental. Adán y Eva, Romeo y Julieta, Tristán e Isolda. Y si lo queremos ver en pueblos originarios, Popocatépetl y Iztaccíhuatl, ¿no? O sea, todas nuestras historias son monogámicas. Por eso creemos que es la única posibilidad que hay. Pero los mitos fundacionales amorosos nos hacen creer solo va por aquí. Ahora, hay un aspecto práctico en el gamocentrismo, ¿no? En la relación de pareja. Siempre va a ser más fácil ponerte de acuerdo con una sola persona. Hasta como de salud, así social, ¿no? O sea, Sí. menos enfermedades. Sí.
Sí, o sea, incluso los poliamorosos lo dicen, ¿no? Bueno, ellos tienen que inventar nuevos conceptos para nuevas problemáticas que surgen de intentar ponerte de acuerdo con otros, ¿no? Que es la empatía, la ética relacional, la compersión, un montón de cosas que justo en el gamos tradicional es como, bueno, nos ponemos de acuerdo y ya, como si fuera tan fácil, ¿no? O sea, como si se lograra el objetivo de ponerse de acuerdo con alguien. Y de hecho justamente ahorita mencionaban el punto de las sociedades judeocristianas y de hecho la reflexión que se hace desde la arqueología con esto es cómo se desarrollan estas estructuras familiares, sobre todo con la aparición de las primeras sociedades semitas en el Oriente Medio, que eran tribus nómadas pastores trashumantes, y que de hecho ahí es donde nace esta sociedad patriarcal poliamorosa. Solo el hombre puede ser poliamoroso, y esto se debe al concepto de la guerra, porque de hecho es un tema muy complicado, porque lo que muchos arqueólogos explican es que había mucha rivalidad entre estas sociedades semitas, donde entran los hebreos, los arameos, los siríacos, hasta inclusive los propios árabes. Entonces, cuando rivalizaban entre ellas, los que iban a la guerra eran los hombres, y pues con un solo hombre que regresara, porque allí se manejaba mucho la reproductividad, no tanto el concepto romántico de amor. Entonces, con un hombre que regresara del conflicto, iba a recuperar, vamos a decir, la relación social. Entonces, recuperar población, porque... Como en el Age of Empires. Sí, exactamente. Y aquí la situación es que esto se convendría, por eso tenemos luego otro tema, que son, por ejemplo, las violaciones que surgen como arma de guerra. Por eso surgen esta estructura patriarcal en las sociedades del Oriente Medio, pero sobre todo en un sentido de sobreprotección a las hembras del grupo. Entonces eso va a ser un concepto que se va a gestar en Occidente, que si sabemos por migraciones que las tribus indoeuropeas migraron a Europa y trajeron todos estos conceptos neolíticos hacia Europa, que sabemos que sus estructuras de poder eran muy distintas. Pero también se menciona también esta parte de cómo podemos inventar nuevos conceptos para, vamos a decirlo, de construir el amor, porque no solamente es reinventar conceptos, sino símbolos también. O sea, porque de hecho, lo han comentado, salir de la heteronorma, salir de lo que ya se ha gestado, causa inseguridad y hay mucha incertidumbre. Entonces, hay otra palabra muy importante, sería la comunicación, porque pues para estar uno estable con una persona se requiere de mucha comunicación, sobre todo por intereses, por inquietudes, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que este tema se puede abordar desde muchas perspectivas, y yo creo que aquí otra cosa muy importante es saber cómo se originaron todo este concepto, porque si bien se originó en el Oriente Medio, ¿no? ¿Qué pasaba con el resto del mundo? O sea, ¿qué pasaba con, por ejemplo, y en distintos espacios? Porque tenemos esta aparente liberación sexual durante la época romana, durante la época clásica romana, pero vemos que hay una estructura todavía patriarcal. Entonces, cuando hablamos de amor romántico, siempre se nos viene a la cabeza también el concepto patriarcal. O sea, no están muy ligados de la mano, porque aquí estamos hablando de estructuras familiares incluso, porque el amor romántico también, vamos a decirlo, abraza la propia estructura familiar. Entonces yo creo que también por eso nos impacta tanto, porque es replicado desde las etapas de formación, ¿no? O sea, desde las infancias, que creo que es ameno decir que Disney ha promovido mucho eso, ¿no? Sí, pero, o sea, justo mencionaba, o sea, sí, las ideas no dominan, ¿no? Pero también nosotros gestamos las ideas, ¿no? Es así como el huevo y la gallina. ¿Qué pasó primero, no? ¿La idea o nosotros vivimos la idea? O sea, y Disney va a replicar eso porque, vaya, es lo que hay, ¿no? Y los niños van a amar de cierta forma porque en cierto punto es lo que van a entender, ¿no? Eso también es medio una falacia, porque si fuera así todo el tiempo, no existirían formas distintas de amar de las que podemos, las ideas, de las que las ideas nos dicen que pensemos, ¿no? Los que aman subalternamente, si se puede decir así, que aman fuera del sistema, o que sus amores están fuera del sistema, pues no tendrían ningún tipo de terreno a luchar. Sin embargo,
sin embargo parece que sí. Aquí mi pregunta también es, yo soy de las preguntas, perdón, pero hay un filósofo, un arqueólogo y un psicoanalista, bueno, y los psicólogos, parece chiste, ¿no? Así de polo. No, perdón, Que en paz descanse. sí, en paz descanse, pero, o sea, la pregunta es, ¿por qué esta manera triunfó? Y por qué de hecho sigue triunfando, ¿no? Yo entiendo que podemos decir, no, pues porque favorece a ciertos intereses. Bueno, porque esos intereses triunfaron, ¿no? En su momento, cuando no era nadie, ¿no? Acaba de decir Ikram, las sociedades antes se regían por sus intereses, sus necesidades. Bueno, ahorita estamos en un punto donde parece, bueno, esa es una Navidad también, aquí se puede decir lo mismo, pero allá parece ser una manera mucho más cruda, ¿no? No tanto ideológicamente, sino pareciera que la realidad material se imponía mucho más y no era tan ideológica como pareciera ser ahorita, que es más de medios de comunicación, que es más de redes sociales, que es mucho más mediatizante, si se puede decir así, refiriéndome a los medios de comunicación. Por eso se les dice como el cuarto poder, ¿no? Porque deciden muchísimas cosas. Porque esta forma en cierto punto sigue triunfando y las otras formas no. Que hay gente ahí que por ahí en internet medio loquita que dice que no, que hay todo un plan en contra para que las personas se vuelvan homosexuales, ¿no? Y controlar la población demográfica, ¿no? Pero en cierto sentido las ideas monógamas ahí siguen y tienen un fuerte monógamas judeocristianas y todo ese credo que se avientan, ahí siguen, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ideas triunfaron, fueron las triunfantes y no otras, ¿no? Es justo, ¿no? O sea, ¿qué dice eso de nosotros como personas o de la sociedad que construimos, ¿no? Porque creo que tiene que ver también con el asunto de cómo se ama masculinamente y cómo se ama femeninamente, ¿no? O sea, el amor del padre es condicionado a la efectividad. Te amo solo si te lo mereces. Tienes que hacer algo para ganarte mi amor o mi respeto, ¿no? En cambio, el amor materno es completamente afectivo. Te amo por el simple hecho de que eres mi hijo, ¿no? Entonces, a partir de esa distinción y de que lo que empieza a dominar es justamente el patriarcado, el hombre que podía tener muchas mujeres en su poligamia, entonces aparece la idea, hasta que mis hijos se ganen el amor que yo tengo, ¿no? Entonces, cuando aparece la mononorma, uno tiene que estar siempre intentando cumplirla, ¿no? Intentando ser como te dicen que tienes que ser. ¿Quiénes pueden acceder a estas disidencias amorosas, ¿no? A esto que tú le llamabas formas de amar subalternas. La gente que ha fracasado en el amor romántico monogámico judío-cristiano y que ya no le importa haber fracasado, ¿no? Que dicen, sí, voy a intentarlo por otro lado porque ya me di cuenta que aquí no puedo. La gente que fracasa y que no acepta su fracaso son los que después se ponen más fieramente a defender el amor romántico monogámico judío-cristiano, ¿no? Porque entonces uno puede leer un montón de pseudopáginas de poesía en Instagram o en Facebook, que lo primero que te dicen es, te mereces a alguien que te quiera bonito, ¿no? Y entonces, mi fracaso amoroso se lo voy a pasar al otro, ¿no? Es que los otros no me han querido bien, pero yo estoy cumpliendo con todo lo que me dice que tendría que hacer para que me quieran. O sea, yo estoy cumpliendo con el amor efectivo que me piden la norma del padre, ¿no? Pero es el otro el que no se ha dado cuenta, no ha descubierto, no me ha mirado como yo merezco ser mirado o mirada, ¿no? Entonces simplemente la culpabilidad se le va a acabar pasando al otro, no me quiere bien. Y ahí entra otro problema muy, muy gacho del discurso amoroso occidental, es dicotómico. Si alguien me tiene que querer bien, es porque hasta ahora me han querido mal, ¿no? Entonces uno tendría que pensar, ¿y realmente hay un amor bien y un amor mal? ¿No? O sea, hay un amor bonito y un amor feo. O sea, ¿por qué tendríamos que pensarlo en términos dicotómicos y cómo la gente se va ubicando en uno o en otro lado del espectro de la dicotomía? Bueno, decías la pregunta justamente, pues, ¿cómo? Pues sí, o sea, cómo surgen estas estructuras y por qué se mantienen, ¿no? Y a mí me llama la atención, por ejemplo, el auge grecorromano, ¿no? Que decía, no, pues que en Grecia era una norma muy común, ¿no? Que la sexualidad entre hombres era sumamente aceptada y que la sexualidad con las mujeres, o sea, ejercer relaciones sexuales con mujeres era como una obligación reproductiva. Y así lo veían los griegos, o sea, entonces
Y en Roma, pues vemos cómo ahí está, de hecho, se habla mucho de inclusive de hasta, ahí sí había más una heteronorma más que en la Grecia clásica, pero yo creo que ahí el cristianismo, o sea, estas ideas orientales vuelven a pegar en el mundo occidental, o sea, por distintas razones. Y la principal razón es el auge del cristianismo, o sea, el cristianismo bajo el esquema romano, o sea, porque si rebuscamos, lo que hacía Cristo era muy distinto a lo que hace la Iglesia Católica ahora. Y lo que hizo el Imperio Romano fue adoptar este sistema de creencias para justamente controlar a las personas. O sea, porque el Imperio Romano desde el siglo III estaba en decadencia. Y el cristianismo está desde el siglo I, pero sabemos que eran perseguidos. Y lo que hizo el cristianismo fue volver a unificar el imaginario colectivo de la población dentro del Imperio Romano. Y como sabemos, cualquier imaginario colectivo tiene estas normas, ¿no? Entonces vemos cómo estas normas se van gestando poco a poco en Europa occidental. Entonces, y por ende tenemos el pasado romano que se deforma hasta en la Edad Media, ¿no? Y en la Edad Media creo que vemos el caso más radical de la monogamia, ¿no? Porque ya no solamente ya ni siquiera se trata de un vínculo amoroso, se trata de un vínculo ordenado por Dios. O sea, es donde ya hay un destino, vamos a decirlo, hasta divino, ¿no? El destino divino de estar casados, porque hasta lo vemos en el discurso, ¿no? Hasta que la muerte los separe, o sea, la búsqueda de una pareja no para estar satisfecho con uno mismo o buscar la felicidad propiamente, sino por la obligación de cumplir con el mandato divino. Entonces, es un tema muy complicado, ¿no? Porque lo vemos, es algo que hablamos en arqueología, no hablamos de sucesos, hablamos de procesos. Y el proceso de cómo evoluciona este concepto del amor, de hecho, creo que cambia dependiendo de la sociedad de la que se hable, del tiempo del que se hable, e inclusive de las condiciones materiales del propio suceso, porque de hecho vemos cómo los españoles traen estas propias ideas del cristianismo romano a las Américas, y vemos hasta que hay tribunales que van a ejecutar que se cumplan estas normas. Van a haber tribunales religiosos, como lo vemos ahorita en Arabia Saudita, que van a justamente a obligar a la gente que cumpla con esos mandatos divinos, porque si tú no cumples con el mandato divino, te vas a ir al infierno o estás pecando, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso mismo se mantienen esas estructuras de poder, o sea, porque nacemos con ellas, y las aprendemos y las volvemos a replicar. Sí, lo curioso es que ahí empieza a aparecer la primer gran disidencia amorosa. O sea, si el matrimonio era un mandato divino, ahí empieza a gestarse el amor caballeresco, ¿no? Que cuentan los trovadores de puedes enamorar a alguien, puedes conquistar a alguien al margen de la divinidad. Entonces, eso que empezó como una disidencia amorosa, después se volvió la norma. O sea, porque justamente la parte del amor romántico es la parte del amor de la conquista. Es lo que nos toca ahorita en Occidente como lo que tiene que hacerse, ¿no? Conquista a la otra persona, como si fuese un territorio, ¿no? Haz que quiere estar contigo, haz que te ame, ¿no? Entonces sí, lo dramático de todo esto es que todo lo que empieza como una subalternidad, en el momento en el que se torna como el modelo referencial, se vuelve igual de tiránico que el anterior, ¿no? O sea, ahorita estamos en el auge del amor caballeresco y tampoco es muy diferente de la tiranía que planteaba el amor divino, ¿no? Sí, pues dicen que gobernar siempre es decepcionar, ¿no? Y lo mismo es con las ideas, o sea, siempre que llega una idea al poder, pues empieza a decepcionar, porque de hecho se hace realidad, ¿no? Lo mismo tú cuando tienes un trabajo de tus sueños, ¿no? Pues te empieza a decepcionar de ciertas cosas. Tenía una pregunta por ahí. Pero entonces, entendiendo sus respuestas, el amor pareciera ser como una especie de bola de nieve que se ha gestado así durante el pasar de la historia de la humanidad. Ha sido una especie de combate de ideas ahí, y se puede decir combate, una especie de proceso como dialéctico de ideas que se ha hecho cada vez más gordo conforme pasa el tiempo, y nada más aquí estamos, ¿no? En este punto del movimiento dialéctico de la historia del amor. A lo mejor más adelante se vuelve más tiránico, a lo mejor más adelante se vuelve más abierto, a lo mejor más adelante lo entendemos de
una manera mucho más abierta. O sea, entonces parece que las estructuras ideologizantes van todo el tiempo estira y jala, ¿no? Con las ideas subalternas. ¿Sí? Perdón que lo diga muy teórico, pero es así la filosofía a veces. No sé si alguien más quiere agregar algo por ahí. Sí, no sé si sea una bola de nieve o sea una avalancha ya el amor romántico, ¿no? O sea, ya se abalanzó sobre nosotros, ¿no? Nos llevó. Y como a ver quién sale a flote de esa avalancha, ¿no? Y nosotros, o sea, tenemos que escoger entre esas formas que se nos prestan y armar nuestro propio pack, mi amor 2022, así, y decidir amar. Somos individuos así. Pues yo no sé, es que no sé si si uno decide amar, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto esté tan ideologizado que no sea una decisión voluntaria, ¿no? O sea, no sé si hay una voluntad en lo amoroso. A ver, díganme ustedes, Sí, ¿verdad? Creo que aquí es primero la acción, ¿no? Que es amar. Yo pues amo a mi pareja, ¿no? Y puedo estar siguiendo estructuras que he aprendido. De hecho, yo sigo estructuras que he aprendido porque casas, así. ajá, sí, ¿verdad? O sea, yo sí, ¿verdad? Prácticamente no. Perdón. Pero aquí creo que la noción interesante es que justamente nos convertimos en lo que somos, ¿no? Que somos un conjunto de ideas, más además de ser un ser orgánico, un ser biológico. Y dentro de estas ideas, pues claro, nosotros básicamente estamos constituidos por las ideas de las personas que nos rodean, nuestros padres, nuestros amigos, gente que vemos en la calle. Y pues muchas veces, por ver lo que las demás personas piensan, pues, o simplemente a lo que estamos acostumbrados, o lo que pensamos que incluso está bien en términos maniqueístas, porque mucho se va a basar en qué es bueno y qué es malo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, el poliamor les va a funcionar. Hay personas que la monogamia les va a funcionar. Entonces, claro, son estructuras, son modelos. No me gusta verlo así, ¿verdad? Como, yo voy a escoger este modelo porque a ver qué pasa, ¿no? Pero más bien depende de los acuerdos a los que se llegue con una persona. Es que, bueno, o sea, como yo estoy entendiendo el amor hasta ahorita, no en toda mi vida, sino más bien en esta media hora del podcast, yo lo asimilo mucho como una especie como de teoría del conocimiento, o sea, donde tenemos así, mira, estas son las ideas de amar, ¿no? Estas son las formas de que quieres a tu pareja. Úsalas, juega con ellas y ya sé único con base a eso. O sea, como una especie de modelo muy de Thomas Kuhn. ¿Ya llevas tu filosofía de la ciencia? Sí. O sea, ya vieron a Thomas Kuhn, o sea, y que existe una teoría del conocimiento, ¿no? Y que siempre llegan agentes nuevos, y estos mismos agentes ven los errores, ven lo que no les gusta dentro de la teoría del conocimiento y dices, no, pues voy a expandirla, o si en todo caso si hay un error fatal que no permite mi misma existencia, de mi teoría en este caso, bueno, en este caso de mi forma de amar, pues voy a tratar de gestar una pequeña revolución, ¿no? Lo que te hace pelearte con los necios, ¿no? Con los viejitos, así, bueno, no necesariamente son viejos, a veces también son muy jóvenes, de que defienden a ultranza las viejas formas, ¿no? Claro. Del conocimiento. Está el caso de, no me acuerdo, de este señor que tenía un libro así de 1000 hojas y que llegó Wittgenstein y le dijo, ¿sabe qué? Eso es una tontería, pero por un trabajo, ¿ustedes se acuerdan? Y que el señor lo tiró a la basura, o sea, pero él justo porque dijo, no, pues es cierto. Y se dio cuenta, y era el trabajo de toda su vida. O sea, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, porque justo, como tú dijiste, igual también como cermeño, la gente la rolea, ¿no? La gente la actúa en la forma de vida, la gente le gusta sentirse exitosa, y ser exitoso es un concepto que tiene contenido. Hay miedo a la vergüenza. Hay miedo a la vergüenza, y tiene un contenido en distintas sociedades, en distintas familias, ¿no? Ese contenido varía. Entonces, es así como yo estoy entendiendo el amor. Me gustaría que eso hubiera sido una canción, pero una explicación. Como ven ustedes. Bueno. Y todos me ven a mí. El que se voltea a ver y yo te volteo. No, pues yo creo que ahí la otra cuestión es que, pues sí, también está esta parte de que a veces vemos los esquemas,
los modelos, como mencionas, así como de, aquí está la gama de lo que tienes, entonces a ver qué escoges. O sea, Ajá. Bueno, Pero dale. retomando ese punto, creo que muchas veces hasta estamos tan confundidos, porque cuando tomamos el tema estamos tan confundidos si tomamos una o tomamos la otra.